La semana pasada estuvimos compartiendo acerca del amor de la iglesia de Filipo, el amor que tenía la iglesia de Filipo hacia el apóstol Pablo y viceversa, lo que el amor de Pablo hacia la iglesia. También estuvimos viendo y pudimos vernos nosotros como familia espiritual, que Forni en español es un reflejo de lo que es la iglesia de Filipos. Somos una familia, somos una iglesia que hemos aprendido a amar. Amén. Primero hemos aprendido a amar a Dios, a amarnos a nosotros mismos y amar a la familia de Cristo Jesús. E hicimos énfasis en que continuaremos siendo una familia que ama, que seguiremos amando a aquellas personas que entrarán por las puertas de este edificio buscando la razón de su vida. Aquí será un lugar de refugio para aquellas personas que buscan sentido en su vida. Como familia Forni en español estamos dispuestos a mostrar ese amor que Cristo Jesús nos mostró en la cruz del Calvario. Damos por sentado, tomamos la resolución este año de seguir firmes, de seguir al Señor, amando a la iglesia, la familia espiritual y amando al perdido también. Como familia espiritual hemos hecho esa resolución de amar a Dios, amarnos nosotros y amar al no alcanzado. Así que el día de hoy voy a tener la segunda parte de nuestra enseñanza. Y quiero poner un paréntesis, porque el día de hoy yo no debería estar predicando aquí. Ni la semana pasada tampoco, pero es la provisión divina, es la providencia divina de Dios. Así que esos son los planes de Dios. Nosotros hacemos planes y Dios dice, tengo unos mejores planes. Así que el plan de Dios era que yo compartiera el día de hoy. Pero estamos orando, únase con nosotros para que podamos elevar la vida del pastor, teaching pastor de First Baptist Forni en oración. Él esta semana igualmente cayó con el COVID, toda su familia, así que me manda un texto, no voy a hacer posible estar con ustedes. La semana pasada igualmente el pastor Dan también me mandó un texto, caí en COVID. Entonces estoy buscando una resolución que los siguientes pastores que van a venir el resto de mes voy a tener que mandar un texto y decir, mire, mejor no vengan, no sea que se van a enfermar. No quiero tomarme ese riesgo, pero vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar por el pastor de enseñanza Matt. Así que él debería haber estado enseñando el día de hoy, pero damos gracias a Dios por ese privilegio que me da de compartir, amén. Y yo contento de compartir con mi familia espiritual. Así que el día de hoy estaremos compartiendo de la continuidad, la segunda fase del amor demostrado en Cristo Jesús. Estuvimos viendo que Cristo Jesús, Él es la fuente de nuestro gozo, Él es la fuente de nuestra paz, Él es la fuente de nuestro amor. ¿Cómo mostramos este amor entonces? Ya vimos que Dios nos ha llamado a amar. Ya vimos que nosotros como familia espiritual somos una familia peculiar, que nosotros nos gusta amar y hacemos sentir a las personas que llegan con nosotros amadas, no importando su condición, los amamos. Pero también demostramos ese amor, yo puse aquí en tres maneras, en tres formas, por si usted está tomando apuntes. Uno es en el servicio, vamos a estar desplegando estos puntos. También de la disposición de dar y la disposición de ir. Lo repito, ¿cómo mostramos este amor como familia espiritual? Lo demostramos este amor en servicio, diga conmigo, servicio, disposición de dar y disposición de ir. ¿Lo aprendieron? Primero es servicio, segundo dar y tercero ir. ¿Lo puede repetir? Servicio, dar e ir. Son maneras, hay muchas, pero nos vamos a enfocar en ellas de cómo nosotros podemos demostrar ese amor que tenemos hacia Dios, ese amor que tenemos a la iglesia, a la familia espiritual. Nuestra familia Forni en español no solo ha aprendido a amar sin condición, ha aprendido a servir sin espera de recompensa. ¿Cuántos dicen así es? Forni en español, por eso nos distinguimos, porque no solamente hemos aprendido a amar sin condición, sino que también hemos aprendido a servir sin esperar recompensa alguna.
Nuestra familia Foni en español ha aprendido a dar financieramente sin esperar el reconocimiento terrenal. Eso es lo que usted y yo somos como familia espiritual. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque amamos. Hemos aprendido a amar sin condición. Hemos aprendido a dar sin esperar reconocimiento igualmente. Nuestra familia Foni en español ha aprendido a ir sabiendo que Dios es quien recompensará. El día de hoy observaremos un par de escrituras para recordar y fortalecer nuestro compromiso con Dios, su iglesia, otros creyentes y hacia el perdido. Ya hemos aprendido a amar, hemos aprendido a dar, hemos aprendido a ir. Pero el día de hoy vamos a estudiar, meditar y observar estas escrituras para que podamos nosotros fortalecernos en la escritura, porque llegará el momento que vamos a sentir o vamos a ver el deseo de menguar en amar, en servir, en dar, en ir, pero nosotros vamos a fortalecernos el día de hoy. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza? Decía Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dos escrituras claves que vamos a estar leyendo, usted las va a estar viendo en pantalla igualmente, pero si usted está apuntando, tomando notas, es Mateo 20, 25 al 28, y también estaremos hablando en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Así que la escritura en Mateo dice de la siguiente manera: entonces Jesús, llamándolos, hablando a sus discípulos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, hablando Jesús de sí mismo, dice: no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Wow, qué hermosa escritura y qué hermosas palabras del Señor Jesucristo para fortalecer a sus discípulos. Si usted mira la contextualización de este pasaje, usted puede ver que los discípulos, había un par de discípulos ahí que estaba interesado en sentarse, uno a la izquierda, otro a la derecha, estar en posición alta, si podemos llamarlo así. Pero el Señor Jesús habla a sus discípulos estas palabras. ¿Qué aprendemos? Principios que nosotros vamos a poner en práctica y vamos a aprender el día de hoy. Primer principio: Jesús hace una afirmación a sus discípulos. Ustedes conocen las reglas de servicio en esta tierra, en esta sociedad. Ustedes saben que los que están en autoridad, en una posición alta, se enseñorean y ejercen potestad sobre las personas que están en sujeción de ellas. Y no cabe duda que entre sus discípulos, cuando nosotros estudiamos la vida de los discípulos, algunos de sus discípulos había experimentado o había vivido y había ejercido igualmente esa potestad sobre alguien más, que decir de Mateo, de Leví, los recaudadores de impuestos. Por naturaleza, amada familia Foni en español, las personas ofrecen alguna clase de servicio, pero el fin es el beneficio propio. Señor Jesús le está hablando a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser grande en mi reino, hay reglas para ser grande en mi reino. Y hace una referencia al mundo secular en ese tiempo. Jesús dice: los señores, los que están en autoridad, se enseñorean de aquellos que están bajo sujeción a ellos. Pero en mi reino va a ser diferente. El Señor Jesús está mencionando que los gobernadores y los grandes se refiere a toda persona que está en alguna autoridad, tanto en lo secular como en el ministerio o en áreas eclesiásticas. Podemos ver los fariseos, los saduceos, los escribas, recaudadores de impuestos, los emperadores, todos querían tener un control y alguna manipulación sobre ellos. Y Jesús
nos hace una invitación el día de hoy. Que nosotros tenemos que aprender, no importa cuál sea nuestra posición, ahora en Cristo Jesús, usted y yo somos siervos, primero de Dios y segundo de mis hermanos. El Señor Jesús en los últimos versículos dice, hablando del mismo: porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y el servicio va mucho más allá de dar mi vida por rescate de muchos. En el reino de los cielos, ahora las reglas se han invertido. Ahora el que quiera ser grande y estar en una posición, tiene que ser un servidor. Yo doy gracias a Dios porque en mis 17 años que he estado pastoreando Forni en español, Dios me ha dado la gracia y la sabiduría, y puedo decirlo firmemente, que nunca he enseñoreado o me he enseñoreado de ninguno de mis ovejas. Delante del Señor yo estoy agradecido porque nunca he tomado ventaja de ninguna de mis ovejas. Al contrario, puedo decir que he servido al Señor y he servido a la iglesia en fidelidad a Dios. Yo lo hago no buscando una recompensa de mi familia espiritual, sino yo lo hago porque he amado a Dios y en demuestra de amor hacia Él, hacia el llamado que Él ha hecho hacia mi vida, no me queda otra opción más que amarlos a ustedes. Y si por ahí tuviese algún enemigo, también lo amo, porque la Biblia no me da otra opción. Dice: amad a vuestros enemigos. Muchas veces usted es su propio enemigo, ¿verdad? Dese un beso, ámese usted solo. ¿Ah? Decía Pablo: miserable de mí, porque hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Yo mismo soy mi enemigo, decía Pablo. No importa, mis amados hermanos, en qué posición usted se encuentra en su trabajo, en su compañía, en su empresa. Dios le ha dado, Dios lo ha bendecido, tiene negocio. No importa en qué posición usted se encuentre, recuerde, usted es un servidor de aquel que lo ha llamado y lo ha puesto en alguna posición estratégica para que Él sea glorificado. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Segundo punto, el Señor replica: en mi reino no es así. En mi reino no hay grandes ni señores. En mi reino todos son servidores, son colaboradores en el reino de los cielos. Lo que para el mundo es vil, en mi reino es el mayor. En el mundo secular nadie quiere servir y miran a los que sirven un poco con sentimiento de desprecio. Pero el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos: aquello que el mundo considera vil, en mi reino es lo más grande y lo más valioso. El Señor Jesús, Él mismo se coloca como ejemplo. Y lo vamos a ver más adelante cuando el apóstol Pablo lo confirma en su epístola a la iglesia de Filipenses. Cuando Jesús menciona las palabras o estas palabras a sus discípulos en el Evangelio de Mateo que acabamos de leer, sus discípulos aún no habían experimentado la experiencia de ver esta verdad realizada por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: yo no he venido a ser servido, he venido a dar mi vida en servicio a tal magnitud que daré mi vida en la cruz del Calvario. Los discípulos solamente estaban escuchando las palabras del Señor Jesús, pero no lo habían visto hacerse una realidad. Jesús expone sus enseñanzas teóricamente hablando, pero faltaba la enseñanza de la práctica. Y siempre el Señor que nos pide algo, siempre nos va a pedir algo que Él ya nos dio el ejemplo. Amad porque Él nos ha amado, perdonad porque Él nos ha perdonado, dad porque Él ya nos ha dado. El Señor Jesús nunca nos va a pedir a algo a nosotros el cual Él no nos haya dado un ejemplo a seguir. Y este caso no hace la diferencia.
Jesús está hablando teóricamente, está enseñando a sus discípulos, pero llegará el momento donde ellos verán estas palabras hechas una realidad. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, como creyentes tenemos la teoría, tenemos el conocimiento, pero fallamos al llevarlo a la práctica, fallamos al llevarlo a la acción. Ejemplo, nosotros como creyentes tenemos el conocimiento de servir y lo hacen por el mero hecho de que saben que la Biblia nos enseña a servir, que nos ordena servir, pero no lo hacemos con un corazón y mucho menos motivados por el amor de Cristo. Lo hacemos porque sabemos lo que tiene que hacer. No sé, la esposa en la casa, yo no sé si cocina porque es su responsabilidad o porque realmente ama a su familia. No conteste. Bueno, para los que tienen, ¿verdad? Usted lava ahí su ropa, laundry, porque tiene que hacerlo o porque ama lavar la ropa. Y una vez que está lavada, la saca de la lavadora y empieza a doblarla con mucho amor y cariño y acomodarla. Tenemos el conocimiento, lo hacemos, pero no meramente hay un corazón, no hay una convicción, no es movido por el amor. Otro ejemplo, perdonamos. Oh, sí, está bien, no hay problema, perdonamos, porque es lo que la Biblia nos demanda como hijos de Dios. Pero no lo hacemos por convicción de que el no perdonar es pecado. Así, hermano, perdone, no hay problema, no te preocupes, solamente por salir del asunto. Pero no nos damos cuenta que no lo estoy haciendo por la convicción de que si yo no perdono, yo estoy en pecado. Y si yo no perdono, Dios a mí no me puede perdonar porque no estoy practicando lo que Él me ha enseñado a hacer. Amamos, otro ejemplo, para que yo me pueda mentir a mí mismo, o usted se pueda mentir a sí mismo. Oh, yo te amo. Nos amamos o decimos que amamos para hacernos sentir hijos de Dios, pero no somos sinceros. Hay una hipocresía dentro de nosotros. Decimos que amamos porque tengo que amar, porque allá Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios y no es hijo de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios, así que tengo que amar. Pero gracias a Dios, porque Fonny en español ha aprendido a amar a Dios y ha aprendido a demostrar ese amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me apoyan? Yo creo que el Señor está haciendo esta gran obra de amar a nosotros, que nosotros no amamos simplemente para decir, ay, para ser hijo de Dios. No, amamos porque somos sinceros. Y esto es lo hermoso, como escudriñamos al inicio del año, que es Dios quien escudriña los corazones y los pensamientos del hombre, porque el corazón es malo y es perverso. Si usted se deja guiar por su corazón y sus pensamientos, lo va a llevar a la condenación y a la perdición. Porque el profeta dice, de parte de Dios hablando a través del profeta, dice que el corazón es malo y engañoso. No se deje guiar por su corazón. Y ahora viene el 14 de febrero. Si su corazón le dice, cómprale un auto nuevo a tu esposa, no le haga caso. Oh, es que, ay, sentí comprarle esto. Si usted sintió, cómpreselo. Usted quiere tener muestras de amor, realícelo. Dios nos ha dado ese hermoso privilegio de poder amar. Así que estamos hablando que el Señor Jesús les está dando unas instrucciones a sus discípulos de cómo tienen que vivir en su reino. Y esto es bien importante, que nosotros como pastores tenemos que enseñarnos simplemente el que el pecador venga a reconocer a Jesús como el Salvador de su vida, sino que se someta al señorío de Cristo. Muchas veces nosotros como pastores cometemos el error de venir a la persona no alcanzado, al pecador, venir y aceptar el perdón de Cristo, pero nunca lo enseñamos a vivir bajo el señorío de Cristo. Y allí es donde nos metemos en muchos problemas los pastores.
Pero cuando nosotros como pastores le enseñamos a usted a vivir su vida bajo el señorío de Dios, usted no va a ser motivado por emociones, sentimientos, por lo que usted ve y por lo que usted escucha. Usted va a ser guiado por el señorío de Cristo en su vida. ¿Cuántos dicen, gracias Señor por ello? Bueno, el Señor Jesús les estaba dando simplemente la teoría. Ahora vamos a ir a la práctica. Ahora el Señor lo va a practicar, o ya lo practicó, de acuerdo al apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipos, capítulo 2, versículos 6 al 8. El apóstol Pablo, hablándole a esta hermosa iglesia de Filipo, les escribe así, hablando del Señor Jesús: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Los discípulos habían escuchado que Jesús había dicho: yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos de ustedes. Yo he venido a servir, y ahora yo voy a servir como el canal de redención para que todo aquel que vea en mí pueda encontrar salvación. Y ahora ha sucedido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora está la iglesia de Filipos, y Pablo les recuerda las palabras que el Señor Jesús había mencionado a sus discípulos en aquel tiempo. Aunque Pablo no estuvo presente, pero Pablo conocía la Escritura, igualmente había sido educado, había sido igualmente instruido en las enseñanzas de los apóstoles. Igualmente él había entendido ahora esta gran verdad. Y Pablo les dice a la iglesia de Filipo: ahora Él lo demostró. ¿Qué es lo que dice? Dice que el cual, siendo en forma de Dios, o en otras palabras, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, siendo Dios, Dios pudo haber salvado la humanidad por cualquier otro medio. Pero Él decidió venir Él mismo, encarnar en la persona de Cristo Jesús para traer salvación a la humanidad. Ahora, amada familia Fon en español, vemos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son unos hechos, son una realidad, y por lo tanto es una verdad. Toda teoría es insegura, es incierta, pero se convierte en una verdad, en una realidad, cuando se comprueba como tal. Las palabras del Señor Jesús no simplemente fue algo teórico que Él dijo de ser servidor y dar su vida. Al contrario, Él lo vivió y lo practicó, y esa es nuestra verdad. Creemos en la verdad del Evangelio y creemos que Cristo Jesús vino, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, se levantó de los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello? No es simplemente algo teórico, es una realidad en nuestro fundamento como creyentes en Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Señor y Salvador. Es importante que nosotros podamos ver, amada iglesia, que Pablo ahora está escribiendo a la iglesia de Filipo estas palabras y les comprueba que Jesús es el siervo sufriente y triunfante. Que Jesús sufrió por la humanidad, que Jesús sufrió a ir a la cruz del Calvario, pero que también fue triunfante en la cruz y también venciendo a la muerte. Eso nos debería llenar de gozo y de alegría. En otras palabras, servimos a un Dios poderoso y estamos bajo el señorío, bajo el gobierno de un Dios que todo lo puede, que no hay poder sobre Él. No hay dificultad que usted y yo podamos estar enfrentando que Él no pueda conquistar. En una ocasión le preguntaban a un pastor
eh, decían, pastor, y es importante llevarle las peticiones o las cosas pequeñas a Dios. Y el pastor replicó y dijo, bueno, mi hermana, ¿habrá alguna cosa grande para Dios? Entonces, o sea, todas las cosas para Dios son pequeñas. Así que para usted tal vez puede ser grande, pero para Dios todo es pequeño. No hay excusa, no hay razón para nosotros rendir en total rendición al gobierno y al señorío de Cristo Jesús. Fue por medio de su servicio sacrificial que la humanidad alcanza salvación. Su demostración, amada familia Foni en español, su demostración de amor fue por medio del servicio. Él nos amó, entregó su vida por amor a nosotros. Se despojó de su gloria, no de su divinidad, se despojó de su gloria. Él sigue siendo Dios. Y tomó el mismo proceso que cada uno de nosotros tomamos para venir a nacer a este mundo. Pero la gran diferencia fue que Él vino y tomó del proceso que nosotros tomamos como humanos, pero Él vino a servir. Es algo interesante que usted y yo tenemos que visualizar el día de hoy. Él no vino a recibir ninguna gloria porque Él ya la tenía, porque Él siempre la ha tenido. Él vino por amor a cada uno de nosotros. Así que Pablo habla muy claro a la iglesia de Filipos, porque ellos entendían en su contexto cultural, entendían acerca de los siervos y acerca de los esclavos. Pablo está usando esta analogía para mostrar el gran amor de Dios hacia el hombre, el gran amor hacia usted y hacia mí. No le importó ser siervo. Su propósito principal fue salvar al hombre de la condición del pecado. Y sigue siendo el propósito primordial del sacrificio de Cristo Jesús. No importándole humillarse hasta ser siervo. Pero Isaías es más específico. Y dice de la siguiente manera, 53:7. Angustiado él, hablando Jesús, afligido él, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué hermoso amor. No tenía ninguna razón de abrir su boca para condenar y juzgar, sino que en sus hechos demuestra y da su vida por amor a la humanidad. Amada familia Foni en español, en conclusión y aplicación, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos motiva a amar, servir y dar a la iglesia? ¿Qué nos debería ahora motivar? Continuar motivándonos. Es ver que Él, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que vino y se hizo siervo. ¿Podremos hacer una comparación su persona con la persona de Jesús? Ninguna. Él es el ejemplo mayor que Él nos ha dado. Así que como familia Foni en español y como miembros individualmente, no tenemos otra opción más que decirle a nuestro Señor Jesucristo: heme aquí. Sé tú mi Señor, yo soy tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Hacia dónde quieres que yo me dirija? Amada familia Foni en español, el día de hoy quiero animarles a meditar en este hermoso ejemplo de nuestro Salvador y Maestro Jesús. Será, no cabe duda, mis amadas familia Foni en español, que será de gran motivación y ánimo a cada uno de nosotros. Amar a Jesús es servir como Jesús lo hizo. No simplemente decir, oh, yo amo a Jesús, sino demostrar que yo amo a Jesús como Él lo hizo. ¿Estás dispuesto a mostrar ese amor
hacia la familia Foni en español? ¿Estás dispuesto a demostrar ese amor al perdido a tal magnitud que vas a decir: no son mis intereses, son los intereses del reino? No es mi beneficio, son los beneficios del perdido y son los beneficios del reino de los cielos. Si algo debe motivarnos, amada familia Foni en español, continuar amando, dando y sirviendo, es ver el ejemplo de Jesucristo. Y cuando tú te sientas que estás flaqueando en amar, en dar, en servir, en ir, te hago la invitación para que voltees a la cruz del Calvario y puedas ver un ejemplo de inspiración para cada uno de nosotros. Jesús lo entregó todo sin reserva, pero su recompensa fue mucho más mayor. Cuando usted y yo vivimos como Jesús nos manda, cuando damos como Jesús nos manda, cuando vamos como Jesús nos manda, cuando damos como Jesús dio, no hay riesgo de perder. Al contrario, de ganar mucho más, porque nuestra recompensa está en los cielos y nuestra recompensa será mucho mayor en los cielos. Amada familia Foni en español, continuemos amándonos los unos a los otros. Continuemos mostrando ese amor, sirviéndonos los unos a los otros. Sigamos viviendo y mostrando este amor, yendo hacia aquellos que no han conocido del amor de Cristo. Y siempre con la mirada en los cielos, sabiendo que nuestra recompensa está reservada para cada uno de nosotros en los cielos. ¿Quiere recompensa en los cielos, amada iglesia? Sigamos amando a la iglesia. Amemos lo que Jesús ama. Jesús ama a su iglesia. Jesús ama al pecador. Demostremos ese amor amando a la iglesia y amando al perdido. Oremos. Padre, gracias por estas hermosas palabras. Gracias, Señor Jesús, porque tú te pones de ejemplo. Y esta hora, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos fallado. Estamos más enfocados en nosotros que en tu reino. Padre, perdónanos porque tal vez omitimos pecados que nosotros queremos simplemente ignorarlos. Pero el día de hoy, Señor, pedimos que tú avives nuestro corazón. Que nuestro corazón siga ardiendo en amor. Que nuestro corazón siga ardiendo en servicio. Que nuestro corazón siga ardiendo de ir y buscar igualmente al perdido. Danos amor por el perdido. Danos amor igualmente por servir a tu iglesia, Señor. Y gracias por esta hermosa familia Foni en español. Y queremos decirte, Señor, que tú eres grande y tú eres excelso. ¿Por qué no se levanta ahí de su silla, mi hermano, amada iglesia, y cantemos al Señor y digámosle: tú eres grande, Señor? Porque su amor debió de haber sido grande para poder venir a dar su vida por rescate de muchos de nosotros. Si usted se encuentra el día de hoy, nos está viendo tal vez a través de la plataforma de Facebook o está con nosotros, Jesús lo amó y dio su vida por usted. Jesús entregó todo por amor a usted. Y el día de hoy Él quiere que usted reconozca ese amor. Usted es especial y valioso a tal magnitud que Él lo dio todo por amor a usted. Él dio su vida para que usted pueda vivir. Él vino y dio todo porque lo ama a usted.
Si usted se encuentra ahí y no ha reconocido a Jesús como el Salvador de su vida, yo le hago la invitación que lo haga el día de hoy. Dígale: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Salvador. Necesito la salvación en mi vida. Pero no solamente quédese ahí, sino que continúe diciendo: quiero que seas mi Señor en mi vida.